Ruido de silla. Cortemos todo esto. Bueno, empezamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo micro de Historia Canalla, posibilitado por la gente de Canallas Unidos TV y a través, ¿no?, de los datos y la estadística que aportan siempre los amigos de Chero Oficial, de lo cual me siento representado y soy parte también. Y ya que está, saber de que a través de mi libro, Kark, la era inicial, podemos encontrar sobre lo que estamos hablando y muchísimas cosas más. Hoy quizás, como para comenzar, como para darle un poco el bautismo de fuego a este pequeño espacio, es trabajar sobre esta cuestión que permanentemente es debate en las redes y que tiene que ver un poco con el antes y el después, la historia de los títulos, lo que te reconocen, lo que no te reconocen, lo que supuestamente en algún momento fue válido y ahora no lo es. Y yo creo que en este ida y vuelta, que si el debate se produce es porque hay un interrogante, porque hay un planteo que me parece absolutamente comprensible, la posición es, por lo menos desde nuestra parte, es muy sencilla, es muy simple de analizar, siempre y cuando usemos el sentido común, que muchas veces, como por ahí dice la frase, es el menos común de los sentidos, ¿no? Y tiene que ver con esto de alinearnos al concepto de que más allá de la creación del fútbol, que lógicamente no fue en nuestro país, pero creo que sobre los finales del siglo XIX tuvimos la posibilidad de tener ya una asociación que comprenda y que nuclee a varios clubes, especialmente los que estaban situados en la provincia de Buenos Aires y en la misma ciudad capital, que se fue extendiendo con el tiempo y donde Rosario tuvo una significancia trascendental para el desarrollo de distintos torneos, porque se lograron fusionar algunas competencias donde justamente el campeón de un lugar con el campeón del otro dirimían para ver quién era el mejor de la temporada y hasta teníamos la posibilidad, digo teníamos porque hablo del Club Atlético Rosario Central, hasta teníamos la posibilidad de confrontar internacionalmente con el campeón que venía desde la banda oriental, en este caso Uruguay. Pero más allá de eso, que son cosas que vamos a ir desandando de a poco, programa tras programa, es que hay un quiebre, hay una bisagra que se produce en la historia con respecto al antes y al después. Y yo creo de que ahí ya de por sí, en el antes y un después, hay un error gravísimo, porque la historia ya de por sí se cuenta entera, se cuenta toda. Y con este valor agregado, donde el fútbol crece a través de los pioneros que hacen de que la pelota ruede en distintos lugares del país, se produce este famoso quiebre de amateurismo y profesionalismo. Yo creo de que en esta cuestión de relevancia casi insignificante en la época, que tomó dimensión a través del tiempo, porque hasta las mismas crónicas de mediados del siglo XX comenzaron a olvidar un poco todo lo que pasaba antes del 30, donde hay títulos y reválidas importantísimas, especialmente a nivel seleccionado, ¿no? La vieja Copa América, la Copa de las Naciones, que se han, inclusive Juegos Olímpicos que se han jugado antes de la fecha en la cual se instauró el profesionalismo en nuestro país, que data de 1931, son todas cuestiones ganadas en la cancha, con valores similares o más fuertes incluso que los que hoy hacen un poco a la contienda, la defensa de los colores, la defensa de la pertenencia, la identidad de un lugar. Hoy la cosa está un poquito más mezclada, lógicamente, porque no solamente el profesionalismo ha hecho de que los distintos valores que da el fútbol
han traspasado fronteras, han ido y vuelto en distintos equipos. Antes esas posibilidades eran muy remotas, muy chiquitas, y lógicamente el jugador que componía un equipo determinado tenía una defensa muy particular de ese team. Y yo creo de que un torneo como 1930 en ningún momento deja de ser distinto al de 1931, en las formaciones de los equipos principales, en la forma de jugar el deporte, que en este caso es el fútbol. Tenemos un reglamento, tenemos 11 contra 11, tenemos un árbitro, hay 2 arcos, hay una pelota, hay una cancha. Que ese reglamento se ha ido modificando con el tiempo, lógicamente. Cualquier institución, cualquier disciplina evoluciona y trata de mejorar distintos aspectos para que justamente a través del tiempo las mejoras se hagan ostensibles, especialmente en lo que es la dinámica del juego y también en el aspecto de la evolución mismo del futbolista, que va poniendo en aprietos a lo que está escrito y necesita modificar. Dicho todo esto, a nivel nacional, si podemos recordar, en 1929 el campeón de liga es Gimnasia y Esgrima de La Plata, y en 1930 el último campeón de la era amateur en Buenos Aires es el Club Atlético Boca Juniors. Acá en Rosario había una situación, un paralelismo que se producía con la liga local. A nivel ciudad, bien se sabe de que la liga rosarina se funda en 1905 y esa institución madre se nombra de la misma manera hasta terminar el ciclo del amateurismo. 1930 termina y en 1931 bien digo, comienza lo que hoy denominamos la ARF, la Asociación Rosarina de Fútbol, situada en calle San Lorenzo, que sigue rigiendo los destinos del fútbol rosarino y que en ese momento tomó un papel protagónico, especialmente por la nueva era que afrontaban los clubes y especialmente los jugadores. Dicho todo esto, hay que entender de que en el medio hubo todo un gris, más que gris, un marrón, porque se le decía justamente marrón a esa época donde las cosas no estaban tan claras. ¿Por qué no estaban tan claras? Porque la realidad es de que más allá de un contrato o de un papel firmado, ya había remuneraciones para los jugadores que componían los distintos equipos más importantes del fútbol argentino. Entonces, eran amateurs, pero donde supuestamente recibían un dinero en forma de viático. Pero la realidad era de que ya los jugadores principales, no todos los planteles, recibían un dinero por el hecho de jugar al fútbol. Y claro, esto pasaba porque especialmente en la década del 10 y en la década del 20 del siglo pasado, se producen grandes recaudaciones de dinero en las canchas donde se producían las confrontaciones más importantes. Vale recordar aquí en Rosario, donde los campos principales eran los de Atlético de Rosario, Plaza Jubel, y en ese momento los de Argentino, el club argentino que hoy es Gimnasia y Esgrima de Rosario, en el Parque Independencia. Entonces ahí hubo grandes contiendas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, con seleccionados que fueron visitando nuestra ciudad y que dejaron huella con grandes espectáculos y grandes protagonistas, donde el aforo llegó a ser de hasta de 10.000, 15.000 personas en un partido. Entonces todo ese movimiento comienza a dar una idea de todo lo que iba a venir y que con el desandar de las distintas competencias empezó a tomar cada vez más protagonismo hasta llegar al punto tal en que el jugador sea blanqueado, dejar atrás la época amarronada y comenzar a trabajar directamente
con jugadores 100% dedicados a la competencia, a la disciplina, y lógicamente remunerados como corresponde. Esto a nivel local dio una serie de cambios importantísimos que no fueron positivos en su momento, y ya vamos a llegar a ese punto. Pero en el antes, con esta Liga Rosarina que se genera en 1905 y que tiene distintos campeones a través de tantos años, la Copa Vila era la que significaba un poco el torneo más importante que se jugaba a nivel local. Y estaba también la Santiago Pinasco, que pertenecía a los equipos de segunda categoría. Vale recordar que la Liga Rosarina comienza jugando la Copa Pinasco con equipos de segunda, porque se catalogaba en ese momento de primera aquellos que jugaran copas nacionales. ¿Quiénes eran los que la jugaban? Atlético de Rosario y nuestro Rosario Central. Entonces, estos dos equipos recientemente nombrados jugaban la Pinasco con equipos de segunda categoría. Por ende, ninguno de los jugadores que participaban de las copas nacionales podían jugar en la Santiago Pinasco. Después sacaremos conclusiones con respecto a los campeones y ver si correspondían a la primera categoría o a la segunda. Con el correr de los años, llegando ya a 1930, la Copa Vila llega a su 24ª edición, donde el último campeón de la era amateur es justamente el Club Atlético Rosario Central. Y claro, se producen cambios fuertísimos, teniendo en cuenta que en el 31 se avecinaba una época distinta, donde los jugadores ya comenzaban a tener otro tipo de trato y otro tipo de entrenamiento, porque la cosa venía rentada y ya se transformaba todo lo que era aquel amor por la camiseta sin ningún tipo de retribución, o si lo había era mínimo, en algo ya definitivamente blanqueado, aceptado y dentro de un marco económico donde justamente había que hacer cuentas muy finas para saber dónde estaba el negocio de esta cuestión. A tal punto que vale recordar que los equipos rosarinos transitan sus primeros 10 años de profesionalismo, un poquito menos porque es del 31 al 39, al 38, compitiendo a nivel local. O sea, el trofeo Gobernador Molinas, ya llamado así a partir del 31, organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol, era un torneo rentado, pero a nivel local. Por lo tanto, también los equipos, especialmente Newell's y Central, que tenían las principales figuras, comenzaron a tener a sufrir el éxodo de jugadores destacados, que comenzaron también a jugar en Buenos Aires. Entonces, ese desangre que se fue dando a través del tiempo puso al fútbol rosarino un poco en desventaja con respecto al fútbol grande de Buenos Aires. Por lo tanto, esa invitación, ese convite de parte de la Asociación del Fútbol Argentino para que Central y Newell's se sumen a la liga que se jugaba en Buenos Aires en ese momento, le dio un marco distinto, absolutamente, un giro completamente de 180 grados a una situación donde yo creo que si no pasaba eso, los clubes mencionados rosarinos hubiesen sufrido un desgaste a través de las temporadas y quizás hoy sufriríamos un poco esa falta de competencia, esa falta de estar con el roce del fútbol más competitivo del país. Que eso también, a su vez, Nobleza Obliga, vale para Argentino de Rosario, Central Córdoba, Tiro Federal, que la tuvieron que luchar a nivel local y recién se fueron incorporando a la Asociación del Fútbol Argentino pasadas las temporadas, pasados los años. Estas cuestiones, lógicamente, son para dirimir especialmente
el enclave histórico y darnos cuenta que la transición del amateurismo al profesionalismo en ese momento solamente toma una connotación económica, pero que en ningún momento va a detrimento del mérito deportivo. Porque los equipos que salieron campeones en el 28, en el 29, en el 30, son tan válidos como aquellos que lo fueron en el 31, en el 32 o en el 33. La cuestión es que quizás la relevancia más importante es que a partir del profesionalismo los equipos rosarinos tuvieron que empezar a mirar un poco más hacia lo que sucedía en Capital Federal, especialmente con los equipos más notorios de más convocatoria. Pero no hay dudas de que el fundamentalismo de la disciplina, del deporte, lo cual lo practicaban los jugadores con la misma enjundia, con el mismo compromiso, no modificaban en absoluto aquello logrado en el antes y en el después. Entonces, como para comenzar a darnos cuenta de a dónde estamos parados, el fútbol es uno solo y la historia también. Por lo tanto, se cuenta toda. Un abrazo para todos.